Carlos se observaba detenidamente en el espejo, casi como si buscara a un extraño en su propio reflejo. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, ahora lucía un tono castaño con fan que le restaba cualquier rastro de sofisticación. Los lentes de contacto marrones apagaban el brillo de sus inconfundibles ojos verdes, y un bigote postizo se sumaba al engaño, dándole un aire completamente distinto al hombre seguro y poderoso que normalmente era. Frente a su reflejo ya no estaba el empresario que comandaba con firmeza un imperio hotelero, sino un hombre corriente, vestido con un sencillo uniforme de camarero. Era, sin lugar a dudas, un disfraz perfecto. Respiró hondo. Es ahora o nunca, se dijo con una mezcla de ansiedad y determinación. Este no era un riesgo empresarial cualquiera, de esos que tomaba con regularidad desde su cómoda oficina. Esto era algo completamente diferente. Por primera vez, Carlos iba a cruzar un umbral que separaba la opulencia del trabajo duro, y aunque lo había planeado meticulosamente, no podía evitar sentirse vulnerable. Había llegado a este punto porque los problemas ya no podían ignorarse. Las quejas de los huéspedes crecían día a día, los informes financieros indicaban una tendencia preocupante y el equipo del hotel parecía más desmotivado que nunca. Desde su posición como dueño, Carlos había intentado resolver la situación de todas las formas tradicionales. Consultores, auditorías, reuniones interminables con su gerente general, pero las soluciones no funcionaban. Algo esencial se le escapaba. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Si quería entender lo que realmente estaba ocurriendo en su hotel insignia, tenía que hacerlo desde dentro. No como el magnate al que todos trataban de impresionar, sino como un empleado más. Así nació Carlos Mendoza, un hombre ordinario dispuesto a trabajar de incógnito y enfrentar la realidad sin filtros. Con una última mirada al espejo, ajustó el uniforme. Este no era un simple cambio de ropa, era una transformación completa. Su apariencia, su identidad, hasta su historia laboral habían sido reinventadas. Todo estaba pensado para asegurarse de que nadie sospechara quién era en realidad. Salió del ático y caminó hacia el hotel. El aire fresco de la mañana le ayudó a calmarse, aunque con cada paso las dudas volvían. ¿Podría realmente engañar a todos? ¿Cómo sería trabajar bajo las órdenes de otros? ¿Descubriría algo que no quisiera saber? Pero más fuerte que cualquier miedo era su determinación. Su padre había construido ese imperio hotelero con esfuerzo y dedicación, y Carlos no estaba dispuesto a dejarlo caer. Cuando llegó al hotel, evitó la majestuosa entrada principal. Esa puerta, que tantas veces había cruzado como dueño, no era para él ese día. En su lugar, caminó hacia la entrada trasera, donde el personal entraba sin ceremonias, cargando mochilas y uniformes. Al cruzar esa puerta, sintió que dejaba atrás su identidad y con ella el privilegio que siempre lo había acompañado. El zumbido de la actividad en la parte trasera del hotel lo recibió. Carros de limpieza, empleados entrando y saliendo, voces que daban órdenes y manos que trabajaban rápido. En ese momento, Carlos comprendió que estaba entrando en un mundo completamente nuevo, un mundo que nunca había visto tan de cerca. Allí, disfrazado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para descubrir las verdades que lo habían eludido desde su cómodo despacho. Carlos continuó empujando el carrito hacia la siguiente habitación. El sudor comenzaba a acumularse en su frente, algo completamente nuevo para él. En su oficina climatizada, nunca había experimentado el calor que ahora sentía mientras sus manos trabajaban sin descanso. La habitación 402 le esperaba, y sabía que cada minuto que perdiera sería un reflejo de su inexperiencia. Javier ya había dejado claro que no había margen para errores. Cuando abrió la puerta, encontró una escena similar a la anterior. Sábanas desordenadas, basura acumulada y el leve rastro de los ocupantes anteriores. Sin embargo, esta vez se sintió un poco más preparado. Había aprendido de los errores de la primera habitación, recordando cómo alisar las sábanas correctamente y colocar las almohadas de manera precisa. A medida que doblaba las toallas, trató de mantener un ritmo constante, pero su mente no podía evitar divagar. Se preguntaba cuántas veces su personal habría pasado por estas mismas rutinas mientras él estaba en su despacho, ocupado diseñando estrategias o revisando informes financieros. No había entendido antes lo que realmente implicaba el trabajo físico que mantenía el hotel funcionando. Ahora estaba viviendo en carne propia esa realidad. A mitad de la limpieza escuchó unas risas en el pasillo.
Asomó la cabeza y vio a dos camareras conversando mientras empujaban sus propios carritos. Una de ellas, una joven con el cabello recogido en un moño, notó a Carlos y le dedicó una sonrisa rápida antes de volver a su conversación. Ese breve intercambio lo hizo sentir parte de algo mayor, aunque fuera por un instante. Estas personas trabajaban bajo presión constante, pero aún encontraban momentos para apoyarse mutuamente. De regreso a la habitación, Carlos notó algo que le llamó la atención: un pequeño cuaderno olvidado en el escritorio. Lo tomó con cuidado, asegurándose de no violar la privacidad del huésped. Mientras lo colocaba junto a otros objetos personales, se dio cuenta de que cada detalle importaba. No se trataba solo de limpiar, se trataba de cuidar el espacio como si fuera suyo, como si cada habitación reflejara el alma del hotel. Cuando finalmente terminó, miró su reloj. Había tardado menos que en la primera habitación, pero aún estaba lejos de alcanzar la eficiencia que Javier esperaba. Carlos suspiró y empujó su carrito hacia la siguiente puerta. La rutina comenzaba a sentirse repetitiva, pero en lugar de aburrirse, encontró un extraño consuelo en el proceso. Cada movimiento, cada tarea completada le daba una nueva perspectiva sobre cómo funcionaba el hotel desde adentro. Mientras avanzaba por el pasillo, se cruzó con Ana, la joven camarera que había visto antes. Esta vez ella se detuvo y le dirigió una sonrisa amistosa. ¿Primer día?, preguntó en un tono que mezclaba curiosidad y simpatía. Carlos asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. Sí, estoy aprendiendo. Se nota, respondió Ana con una risa suave. No te preocupes, todos pasamos por eso. Si necesitas algo, solo avísame. Ese breve intercambio le dio un impulso inesperado. Ana no solo le ofreció ayuda, sino que le recordó algo esencial. Estaba allí para entender, aprender y, con suerte, mejorar las cosas. Con renovada determinación, Carlos continuó con su trabajo, sabiendo que este viaje apenas comenzaba. Carlos empujó el carrito hacia la siguiente habitación, mientras las palabras de Ana resonaban en su mente. Esa breve interacción le recordó que, a pesar de su disfraz, no estaba completamente solo. Había una camaradería palpable entre los empleados, un vínculo silencioso creado por la rutina compartida y las dificultades del trabajo. Sin embargo, para él, esta conexión era completamente nueva. No era un empresario rodeado de asesores, sino un trabajador más, enfrentándose al mismo reto que todos los demás. Al abrir la puerta de la habitación 403, el cansancio comenzaba a pasarle factura. Sus brazos le dolían y las palmas de sus manos estaban algo ásperas por el contacto constante con los productos de limpieza. Observó el estado de la habitación y, aunque era similar a las anteriores, se sentía menos intimidado. Con cada nueva tarea, sus movimientos se volvían más rápidos y eficaces, un reflejo de su capacidad para adaptarse. A medida que limpiaba, notó una leve mancha en la alfombra, algo que requeriría más tiempo del que tenía. Intentó quitarla con los productos disponibles, pero no logró mucho. ¿Problemas? La voz grave de Javier lo sorprendió. Carlos se giró para ver al supervisor de limpieza parado en el umbral de la puerta, observándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. Hay una mancha aquí, explicó Carlos, señalando la alfombra. Intenté limpiarla, pero parece que está muy impregnada. Javier bufó y se acercó. Esas manchas no salen con lo que tienes ahí. Necesitas pedir un producto especial al equipo de mantenimiento. Sin más, tomó un trapo del carrito de Carlos y limpió otra superficie. Pero no te distraigas con detalles. Termina rápido. Tienes otras habitaciones esperando. Carlos asintió, tragándose el orgullo. Sabía que no podía dejar entrever su incomodidad. Agradeció el consejo de Javier y se enfocó en terminar el resto de la habitación lo mejor posible. Sin embargo, esa breve interacción le dejó algo claro. No todos los empleados tenían el lujo de preocuparse por la perfección. Estaban tan presionados por el tiempo que las soluciones rápidas y prácticas siempre prevalecían. Al salir de la habitación 403, Carlos hizo una pausa para mirar a su alrededor. El pasillo seguía bullicioso, con camareros y empleados moviéndose de un lado a otro. En ese momento comprendió que, aunque él veía cada tarea como una oportunidad para aprender, para ellos era simplemente una rutina más. Había una resignación en sus gestos que lo hizo cuestionarse cuánto tiempo llevarían soportando esa carga sin ser reconocidos. Mientras empujaba el carrito hacia la siguiente habitación, volvió a cruzarse con Ana, quien cargaba una pila de toallas. ¿Cómo va todo?, preguntó ella, con una sonrisa alentadora.
Aprendiendo, respondió Carlos, intentando no sonar demasiado agotado. Ya me imagino, dijo Ana, ajustando las toallas sobre su brazo. Esto puede ser agotador, pero también tiene su lado bueno. A veces los huéspedes son amables y te agradecen. Eso hace que valga la pena. Esa última frase quedó grabada en la mente de Carlos. No era algo que había considerado antes. Para él, el agradecimiento de los huéspedes era una cuestión de satisfacción del cliente y reputación de marca. Pero para Ana era personal, algo que le daba sentido a su trabajo diario. La conversación breve le dio un impulso adicional para continuar. Aunque su cuerpo se quejaba por el esfuerzo, Carlos sentía que cada habitación limpiada le acercaba más a su objetivo, entender el corazón de su hotel, más allá de los números y los informes. Carlos se dirigió a la habitación siguiente con el carrito rechinando levemente en el pasillo. Cada paso se sentía un poco más pesado, pero la conversación con Ana le había dejado una chispa de determinación. Era su oportunidad de ver el hotel desde una perspectiva completamente diferente, y sabía que no podía desaprovecharla. Al abrir la puerta de la habitación 404, lo primero que notó fue un olor penetrante a humedad mezclado con el perfume de un huésped anterior. Las cortinas estaban corridas, dejando que el tenue sol de la tarde iluminara el espacio desordenado. Carlos se detuvo un momento para analizar la habitación y planear cómo abordarla. Había toallas mojadas tiradas sobre la alfombra, vasos usados en la mesa de noche y las sábanas completamente revueltas. A pesar del cansancio que ya sentía, respiró hondo y comenzó su trabajo. Tomó las toallas primero, tirándolas al compartimento correspondiente en su carrito. Luego limpió cuidadosamente las superficies, recordando los detalles que los huéspedes solían valorar. Mesas sin polvo, espejos relucientes, todo en orden. Mientras alisaba las sábanas y colocaba las almohadas, se dio cuenta de que estos detalles, aunque aparentemente pequeños, eran esenciales para la experiencia de los huéspedes. Lo que para él podía parecer trivial, para alguien que pagaba por una noche de lujo era crucial. Mientras trabajaba, sus pensamientos comenzaron a divagar. Recordó cómo, desde su oficina, solía revisar las estadísticas de limpieza, midiendo la eficiencia en minutos y resultados. Nunca había considerado cómo se sentía ser parte de ese proceso. Ahora que lo vivía, comprendía que no se trataba solo de eficiencia, sino de esfuerzo físico y dedicación. Cada habitación era un reto único, y cada empleado debía enfrentarlo con las herramientas y el tiempo limitado que se les daba. El sonido de una puerta que se abría en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a Javier, que lo observaba de nuevo, esta vez con una expresión neutral. ¿Cómo vas?, preguntó el supervisor cruzándose de brazos. Avanzando, respondió Carlos, manteniendo la voz firme. No quería parecer inseguro, aunque sabía que todavía estaba lejos de alcanzar la velocidad esperada. Javier asintió lentamente, acercándose para inspeccionar el trabajo. Pasó los dedos por la mesa de noche y luego revisó el baño. Está bien, pero necesita ser más rápido. Esto no es una exhibición de arte, es un trabajo que debe hacerse rápido y bien, ¿entendido? Carlos asintió, mordiéndose la lengua para no responder algo fuera de lugar. Sabía que Javier tenía razón, pero también sintió una ligera frustración. La calidad no debía estar reñida con la rapidez, pensó, aunque claramente esa no era la prioridad en este momento. Cuando Javier se fue, Carlos terminó de ordenar la habitación y dejó todo en su lugar. Cerró la puerta y empujó el carrito hacia la siguiente. A medida que avanzaba, observó a otros empleados pasar junto a él, algunos con expresiones cansadas, otros conversando en voz baja. Se preguntó cuántos de ellos sentían orgullo por su trabajo y cuántos simplemente lo hacían porque no tenían otra opción. Llegó a la habitación 405 y al abrirla se encontró con algo inesperado. Un carrito de comida a medio desmantelar, con restos de un desayuno. Los platos estaban apilados de forma descuidada y un vaso medio lleno de jugo descansaba peligrosamente al borde de la mesa. Este nuevo elemento le recordó que los departamentos del hotel estaban interconectados. Lo que un área no completaba afectaba directamente el trabajo de otra. Con cuidado, movió el carrito hacia un lado para no tropezar con él mientras limpiaba. Mientras trabajaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Había algo profundamente desorganizado en la forma en que los departamentos interactuaban. Si los camareros de habitaciones y el equipo de limpieza trabajaran más coordinados, podrían evitarse muchos problemas como este.
Carlos se prometió recordar esa observación para más adelante. Cuando terminó, se tomó un momento para mirar su trabajo. La habitación estaba impecable, al menos en apariencia. Sin embargo, sabía que debajo de la superficie aún había problemas que resolver, no solo en las habitaciones, sino en el sistema completo que mantenía al hotel funcionando. Empujó el carrito hacia la siguiente puerta, sintiendo que cada paso le daba más claridad sobre los cambios que necesitaban hacerse. Carlos se detuvo frente a la siguiente puerta, la habitación 406. Sus manos estaban tensas sobre el carrito y un leve dolor en la parte baja de su espalda comenzaba a recordarle que no estaba acostumbrado a este tipo de trabajo físico. Aún así, había algo en esa rutina que lo mantenía enfocado. Empujó la llave en la ranura y la puerta se abrió con un clic. El interior estaba ligeramente menos desordenado que las habitaciones anteriores, pero una mirada rápida le reveló una tarea inusual. El minibar estaba vacío. Alguien había consumido casi todo y dejado los empaques de comida dispersos por la mesa. Carlos suspiró mientras tomaba una bolsa de basura del carrito y comenzaba a recoger los envoltorios. Sabía que esto representaba un retraso adicional y, aunque intentó no pensarlo demasiado, la voz de Javier seguía resonando en su cabeza. Más rápido. Mientras colocaba las botellas vacías en la bolsa, sus pensamientos volvieron al funcionamiento interno del hotel. Era claro que las habitaciones no se gestionaban de manera eficiente. ¿Quién debería haber revisado ese minibar antes de su llegada? Este no era un problema exclusivo del equipo de limpieza, sino de la falta de comunicación entre departamentos. ¿Cuántos otros detalles se estarían escapando diariamente debido a esa desconexión? Unos golpes suaves en la puerta lo sacaron de su análisis. ¿Todo bien aquí? La voz era de Ana, quien asomó la cabeza con una sonrisa curiosa. Ella cargaba una pila de toallas limpias y su uniforme, aunque impecable, ya mostraba señales del trabajo del día. Sí, solo algo más lento de lo que esperaba, respondió Carlos, tratando de mantener la compostura. Ana dejó las toallas sobre su carrito y lo miró con complicidad. Es normal el primer día. Yo también me sentí así. Pero no te preocupes, nadie espera que seas perfecto de inmediato. Bueno, excepto Javier, añadió con una risa suave. Carlos rió también, agradeciendo la pausa momentánea. Había algo en la forma en que Ana interactuaba con él que le hacía sentir menos solo en su experiencia. Mientras ella se alejaba, recordó lo que le había dicho antes. Los pequeños gestos de gratitud de los huéspedes podían hacer que todo valiera la pena. Pero, ¿qué pasaba cuando esos gestos no llegaban? ¿Cómo mantenían la motivación los empleados día tras día? De vuelta a la tarea, Carlos terminó de limpiar el desorden del minibar y se movió hacia el baño. Mientras pasaba un paño por el lavabo, su mente seguía analizando lo que acababa de experimentar. Si algo tan pequeño como la gestión del minibar podía causar retrasos y estrés adicional, ¿cuántos otros puntos débiles podrían estar afectando la operación en general? Este no era solo un problema operativo, sino un reflejo de una cultura que no valoraba lo suficiente el trabajo en equipo ni la comunicación efectiva. Cuando finalmente terminó la habitación 406, Carlos sintió que había logrado un pequeño avance. No solo porque la habitación estaba limpia, sino porque cada nueva tarea le ofrecía una perspectiva más clara de las fallas sistémicas del hotel. Empujó el carrito hacia el siguiente destino, convencido de que su plan de trabajar de incógnito estaba comenzando a dar frutos. Sin embargo, justo al girar hacia el pasillo principal, escuchó una discusión que lo hizo detenerse en seco. Desde una esquina reconoció la voz de Javier, alzando el tono mientras hablaba con una camarera. Te dije que revisaras eso antes de empezar el turno, decía con evidente molestia. No podemos perder tiempo arreglando tus descuidos. La camarera, una joven de mirada nerviosa, intentaba defenderse. Pero yo lo revisé, Javier. Tal vez alguien lo usó después de que salí. Carlos observó desde la distancia sin intervenir. Aunque las palabras de Javier eran duras, podía entender la frustración del supervisor. Al mismo tiempo, no podía evitar pensar en cómo ese ambiente de recriminaciones afectaba al equipo. El miedo a cometer errores no era un motivador sostenible. Mientras avanzaba hacia la habitación 407, una idea empezó a tomar forma en su mente. Había visto ya suficientes señales de que el problema del hotel no era solo logístico, sino cultural. Sabía que si quería cambiar algo, tendría que empezar por ese aspecto.
La eficiencia y la comunicación eran importantes, pero el respeto y el reconocimiento lo eran aún más. Guardando esa reflexión, empujó la puerta de la habitación siguiente, listo para enfrentar un nuevo desafío. Carlos ingresó a la habitación 407 sintiendo aún el peso de la escena que acababa de presenciar en el pasillo. Cerró la puerta detrás de él y se tomó un momento para respirar profundamente. Sabía que no podía quedarse atrapado en sus pensamientos por mucho tiempo. Tenía una habitación que limpiar y un horario que cumplir. El estado de la habitación era similar al de las anteriores: cama deshecha, toallas en el suelo y una ligera acumulación de polvo en las superficies. Sin embargo, había algo diferente en esta habitación. Un ramo de flores marchitas descansaba en un jarrón sobre el escritorio. Las hojas secas y pétalos caídos le daban un aire descuidado que no correspondía con la imagen de lujo que el hotel intentaba proyectar. Carlos frunció el ceño al verlo. ¿Por qué nadie se había encargado de retirar esas flores? Tomó el ramo con cuidado, tratando de evitar que más pétalos cayeran al suelo. Mientras lo llevaba hacia el carrito, su mente divagaba. ¿Cuántas veces se habrían pasado por alto detalles como este? Pequeñas negligencias que, aunque aparentemente insignificantes, contribuían a una percepción negativa para los huéspedes. Colocó las flores en la bolsa de basura y volvió a su trabajo. Mientras limpiaba la habitación, recordó nuevamente la conversación entre Javier y la joven camarera. Ese tipo de dinámicas basadas en la presión y la culpa solo reforzaban un ambiente tóxico. Era evidente que la moral del equipo estaba baja, y no solo por el trabajo pesado, sino también por la falta de apoyo mutuo. Este no era un problema de un solo empleado, era un problema de liderazgo. Al terminar de limpiar el baño, Carlos salió al pasillo para recoger más toallas. Allí se encontró nuevamente con Ana, quien cargaba un carrito vacío hacia el almacén. ¿Todo bien?, preguntó ella con su habitual tono amistoso. Sí, pero he estado pensando en algo, respondió Carlos mientras tomaba un momento para apoyarse en el carrito. Siempre hay tantas discusiones entre el personal y los supervisores. Ana arqueó una ceja, claramente sorprendida por la pregunta. ¿Lo dices por Javier?, preguntó, bajando la voz. Bueno, no es solo él. Aquí todo el mundo está al límite. Hay días buenos y días malos, pero cuando estás bajo presión todo el tiempo, las cosas pueden explotar. Carlos asintió, guardando esa información. ¿Y crees que hay algo que se pueda hacer para cambiar eso? Ana suspiró, cruzándose de brazos mientras miraba hacia el pasillo vacío. No lo sé. Creo que todo empieza por cómo nos ven desde arriba. Si nos trataran con más respeto, tal vez las cosas serían diferentes. Pero aquí parece que solo somos números en un reporte. Esa última frase resonó profundamente en Carlos. Sabía que ella tenía razón. Como dueño, él mismo había caído en esa mentalidad en algún momento, analizando los datos sin detenerse a pensar en las personas detrás de ellos. Ese era el problema de gestionar desde una distancia tan grande. Los números se convertían en el único indicador de éxito, y las historias humanas se perdían. Ana le dio una palmada en el hombro antes de seguir su camino. No te preocupes demasiado por eso. Haz tu trabajo lo mejor que puedas y con suerte todo saldrá bien. De vuelta en la habitación, Carlos reflexionó sobre lo que ella había dicho mientras terminaba de colocar las sábanas. Sabía que tenía que cambiar ese paradigma, pero también entendía que el cambio no podía venir solo desde arriba. Necesitaba ganarse la confianza del equipo y entender realmente sus necesidades. Sin ese apoyo, cualquier intento de transformación sería superficial. Cuando terminó la habitación 407, Carlos sintió que había aprendido más de esa breve conversación con Ana que de cualquier informe que había leído en su oficina. Empujó el carrito hacia la siguiente habitación, decidido a seguir observando, escuchando y, sobre todo, aprendiendo. Sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer, pero cada pequeña interacción lo acercaba más a comprender el verdadero corazón del hotel. Carlos empujó el carrito hacia la habitación 408 mientras las palabras de Ana seguían resonando en su mente. Solo somos números en un reporte. Esa simple frase resumía un problema mucho más profundo. Había algo en la manera en que el sistema operaba que deshumanizaba a quienes hacían posible el funcionamiento diario del hotel. Para Carlos, eso ya no era algo que podía ignorar. La habitación 408 tenía una apariencia inusual.
A diferencia de las demás, el huésped había dejado ropa colgada en el respaldo de una silla y varios objetos personales esparcidos por la mesa. Esto indicaba que la habitación todavía estaba ocupada. Revisó el horario de limpieza en su lista y se dio cuenta de que había habido un error. Esa habitación no debía ser limpiada hasta más tarde. Frunció el ceño. Este pequeño malentendido podría haber creado un momento incómodo si hubiera entrado con el huésped presente. Retrocedió, cerró la puerta y marcó en su lista el error, prometiéndose reportarlo al final del día. Pero este incidente era un síntoma más de un problema mayor: la falta de coordinación entre los departamentos. Se preguntó cuántos errores similares ocurrirían cada día y cuántos podrían evitarse con un sistema más eficiente. Esa idea se quedó en su mente mientras dirigía el carrito hacia la habitación siguiente. Antes de llegar, escuchó voces provenientes del pasillo. Se detuvo por instinto y observó desde la distancia. Javier estaba hablando con alguien, su tono ya conocido, una mezcla de exasperación y autoridad. No podemos seguir así, decía, con los brazos cruzados frente a una recepcionista joven que parecía algo nerviosa. Tienes que asegurarte de que estas solicitudes lleguen al departamento correcto. Si los huéspedes se quejan, el problema será tuyo. La recepcionista asintió rápidamente, sin responder. Su postura era defensiva, con los hombros encogidos, como si intentara protegerse de las palabras que Javier lanzaba con fuerza. Carlos no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Este tipo de interacción no solo creaba tensión en el equipo, sino que era un reflejo de una cultura laboral que necesitaba urgentemente ser replanteada. Esperó a que la conversación terminara antes de avanzar con su carrito hacia la habitación 409. Su mente seguía trabajando en los eventos del día. ¿Cómo podía alguien sentirse motivado en un entorno donde las críticas eran la norma y el reconocimiento era inexistente? Carlos se preguntó cuántos de los empleados habían comenzado con entusiasmo solo para verlo desaparecer con el tiempo. Cuando abrió la puerta de la habitación 409, se encontró con algo inesperado. Un niño pequeño estaba sentado en la cama, mirando un programa infantil en la televisión. Una mujer, probablemente su madre, salió del baño en ese momento y se detuvo al verlo. Oh, lo siento. Pensé que la limpieza vendría más tarde, dijo, ajustando el cinturón de su bata de baño. Carlos retrocedió inmediatamente. Disculpe, debe haber un error en el horario. No se preocupe, puedo volver más tarde. La mujer asintió con una sonrisa educada. Gracias. Aprecio su comprensión. Mientras cerraba la puerta, Carlos sintió una mezcla de alivio y frustración. Otro error de coordinación. Esto no era casualidad. Era un patrón que revelaba fallas fundamentales en el sistema operativo del hotel. Cada error no solo representaba una pérdida de tiempo, sino también un riesgo de incomodidad para los huéspedes. Empujó el carrito hacia un rincón del pasillo y se detuvo a tomar un respiro. Estaba claro que las soluciones rápidas no serían suficientes para arreglar todo lo que estaba mal. Este no era solo un problema de recursos, era un problema de liderazgo, comunicación y visión. Carlos sabía que si quería hacer un cambio real, necesitaría más que observar. Tendría que actuar, pero primero debía entender completamente la magnitud de los desafíos que enfrentaba. Con ese pensamiento, ajustó su postura y continuó hacia la siguiente habitación, decidido a seguir descubriendo los detalles ocultos detrás del funcionamiento diario del hotel. Carlos empujó el carrito hacia la siguiente habitación, sintiéndose más alerta después de los pequeños incidentes que había presenciado. Cada nuevo error que encontraba reforzaba su percepción de que algo más profundo estaba fallando en la estructura del hotel. Su disfraz le estaba permitiendo ver problemas que nunca se habrían reflejado en los informes que solía revisar desde su oficina. Cuando llegó a la habitación 410, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Tocó suavemente, siguiendo el protocolo, y esperó unos segundos antes de asomarse. La habitación estaba vacía, pero desordenada, con maletas abiertas en el suelo y ropa apilada en un rincón. Aunque claramente todavía estaba ocupada, no había señales de los huéspedes. Carlos respiró hondo, cerró la puerta y marcó en su lista que volvería más tarde. Este era el tercer error de asignación que encontraba en el día, algo que ya no podía ignorar como una simple casualidad. Mientras empujaba el carrito de regreso al pasillo, escuchó una conversación cerca del ascensor. Dos empleados hablaban en voz baja, pero con un tono que reflejaba cansancio acumulado.
Uno de ellos, un hombre mayor que llevaba el uniforme de mantenimiento, decía: no podemos seguir cubriendo estos turnos dobles. La máquina de lavandería está fallando desde hace semanas y nadie hace nada al respecto. La otra persona, una camarera joven, respondió con resignación: ya lo reporté a Rodríguez la semana pasada, pero no parece ser prioridad. Como siempre, tenemos que resolverlo nosotros. Carlos pasó junto a ellos tratando de no interrumpir, pero esas palabras quedaron grabadas en su mente. La máquina de lavandería defectuosa era más que un problema técnico. Era un síntoma de cómo se ignoraban las necesidades del personal en favor de prioridades mal definidas. Sabía que ese tipo de descuido afectaba directamente la eficiencia del equipo y, en última instancia, la experiencia de los huéspedes. Decidió tomar un breve descanso y se dirigió a la cafetería de empleados. Allí encontró a varios trabajadores sentados en mesas dispersas, muchos de ellos comiendo en silencio con expresiones de agotamiento. En una esquina reconoció a Ana, quien los saludó con un gesto mientras bebía de una taza de café. Carlos tomó un vaso de agua y se sentó frente a ella. «Día duro, ¿eh?», preguntó Ana, notando la expresión pensativa de Carlos. «Sí, bastante», admitió él. «Pero me he dado cuenta de algo. Parece que hay muchos problemas que podrían resolverse con mejor comunicación entre los departamentos». Ana soltó una breve risa irónica. «Eso es decir poco. A veces siento que estamos todos en islas separadas, tratando de mantenernos a flote sin saber lo que pasa alrededor. Y cuando reportamos algo, parece que nunca llega a quien realmente puede solucionarlo». Carlos asintió, sintiendo una mezcla de frustración y claridad. Esa desconexión era exactamente lo que había estado observando todo el día. No solo se trataba de errores en los horarios o máquinas defectuosas, era un problema sistémico de cómo el hotel gestionaba sus operaciones. «¿Y crees que podría cambiar?», preguntó, genuinamente interesado en la opinión de Ana. Ella se encogió de hombros. «No lo sé. A veces pienso que todo depende de quién está al mando. Si no les importa lo que pasa aquí abajo, ¿por qué debería cambiar algo?». Carlos se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Ana no sabía que estaba hablando con el dueño del hotel, pero sus comentarios eran una crítica directa al tipo de liderazgo que él había ejercido desde lejos. Esto era lo que había venido a descubrir. Y ahora que lo tenía claro, sabía que no podía simplemente mirar desde las sombras. Eventualmente tendría que actuar. Cuando terminó su descanso, se levantó con una nueva resolución. Aunque aún quedaba mucho por observar, la verdad era cada vez más evidente. Los problemas no eran solo operativos, eran humanos. Y si quería solucionarlos, tendría que empezar por cambiar la cultura del hotel, un paso a la vez. Con ese pensamiento, volvió a empujar el carrito hacia el siguiente piso, listo para seguir aprendiendo. Carlos subió al siguiente piso, empujando el carrito con renovada determinación. Cada detalle observado durante el día se iba acumulando como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar en su mente. No podía evitar reflexionar sobre la conversación con Ana y las palabras que había escuchado en el pasillo. Los problemas que enfrentaba el personal no eran aislados, estaban conectados por un hilo común de desorganización y falta de consideración por las necesidades reales de quienes mantenían el hotel funcionando. Al llegar al piso, notó que la atmósfera era ligeramente diferente. Este nivel albergaba algunas de las suites más exclusivas del hotel, y todo parecía más silencioso y ordenado. Carlos consultó su lista y vio que le tocaba limpiar la suite presidencial. Su corazón dio un vuelco al pensar en el simbolismo de esa tarea. Esa suite era el orgullo del hotel, un espacio que representaba la cúspide del lujo y la atención al detalle. Ahora, él era el responsable de mantenerla impecable. Empujó la puerta de la suite con cuidado, consciente de su importancia. El interior era impresionante, amplios ventanales con vistas a la ciudad, muebles elegantes y una decoración que irradiaba opulencia. Sin embargo, incluso aquí encontró señales de descuido. En el baño, una de las lámparas no funcionaba y el sistema de ducha tenía un goteo constante que rompía el silencio perfecto de la habitación. Carlos hizo una nota mental para reportar ambos problemas, preguntándose cuántas veces más habrían pasado desapercibidos. Mientras trabajaba, comenzó a notar otros detalles menores, pero significativos. Un cojín ligeramente manchado, una cortina que no corría suavemente por el riel y una leve capa de polvo en las esquinas menos visibles.
Era evidente que el estándar de limpieza no estaba a la altura de lo que prometían. No porque el personal no quisiera hacerlo bien, sino porque claramente no tenían el tiempo o los recursos para mantener cada detalle bajo control. Mientras terminaba de aspirar la alfombra, escuchó un ruido en el pasillo. Se asomó para ver a Javier hablando con otro supervisor. Aunque no podía escuchar todo lo que decían, captó palabras como presupuesto, recortes y falta de personal. Carlos volvió a la suite, reflexionando sobre lo que eso implicaba. No solo había una desconexión entre los equipos, sino que también parecía haber decisiones administrativas que agravaban los problemas. Poco después, mientras colocaba las últimas toallas en el baño, su mente seguía trabajando. Sabía que cualquier mejora debía comenzar por dar al equipo las herramientas necesarias para realizar su trabajo de manera efectiva. No bastaba con exigir eficiencia si no se proporcionaban los medios para alcanzarla. Esto era algo que él mismo debía enfrentar como líder, pero también sabía que tendría que ganarse la confianza de todos antes de poder proponer cambios significativos. Cuando terminó la suite, se permitió un momento para observar su trabajo. La habitación estaba impecable, pero Carlos sabía que el problema era más profundo que la apariencia superficial. Mientras cerraba la puerta detrás de él, se encontró con Ana nuevamente en el pasillo. ¿La suite presidencial? Preguntó ella, arqueando una ceja. Es un reto, ¿no? Carlos asintió con una sonrisa cansada, más de lo que esperaba. Ana le dio una palmada en el hombro. Lo estás haciendo bien, no te preocupes demasiado. Esas palabras, aunque simples, lo llenaron de una extraña tranquilidad. No era solo el dueño del hotel disfrazado, era alguien aprendiendo, entendiendo y preparándose para construir algo mejor. Con ese pensamiento empujó el carrito hacia la siguiente habitación, más decidido que nunca a encontrar soluciones reales. Cada habitación, cada conversación, lo acercaba un poco más a su objetivo. Carlos dejó atrás la suite presidencial, sintiendo una mezcla de satisfacción y cansancio. Cada tarea completada parecía traer consigo una nueva lección, un nuevo detalle sobre cómo operaba el hotel desde las sombras. Mientras empujaba el carrito hacia la siguiente habitación, notó que el pasillo estaba más tranquilo. El movimiento constante de empleados y huéspedes parecía haberse calmado temporalmente, y por primera vez en todo el día, el silencio le permitió organizar sus pensamientos. Llegó a la habitación asignada y revisó la lista. Esta vez la información era clara. El huésped había realizado el check-out esa mañana. Con esa confirmación, abrió la puerta y se encontró con un desorden mayor al habitual. La cama estaba deshecha, había restos de comida en la mesa y varias botellas vacías estaban esparcidas por la habitación. Carlos suspiró. Aunque ya estaba acostumbrándose al trabajo físico, cada habitación presentaba un nuevo desafío. Comenzó por la basura, recogiendo los envoltorios y botellas con rapidez, pero cuidando de no dejar nada atrás. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia la conversación que había escuchado sobre los recortes de presupuesto. No era difícil imaginar cómo esas decisiones afectaban al equipo. El personal claramente hacía lo mejor que podía con lo que tenían, pero las limitaciones eran evidentes. El descuido en las suites, la falta de tiempo para limpiar a fondo y los problemas de mantenimiento eran reflejo de una cadena de decisiones que priorizaban el ahorro sobre la calidad. Mientras barría el suelo, notó algo brillante debajo de la cama. Se inclinó y encontró un reloj de pulsera elegante, probablemente olvidado por el huésped. Lo sostuvo por un momento, admirando su diseño, antes de colocarlo en una bolsa transparente del carrito, destinada a objetos perdidos. Este detalle lo hizo reflexionar sobre la confianza que los huéspedes depositaban en el personal del hotel. A pesar de las quejas y problemas, había algo en la relación entre empleado y cliente que seguía siendo fundamental: la honestidad. Al moverse hacia el baño, Carlos encontró otra sorpresa: una fuga de agua en el lavabo. El goteo constante había creado un pequeño charco en el suelo, algo que fácilmente podría haber pasado desapercibido para un huésped apurado. Se apresuró a limpiar el agua con las toallas disponibles y dejó una nota en su lista para reportar el problema. Era un recordatorio más de cómo los pequeños detalles podían convertirse en grandes problemas si no se abordaban a tiempo. Cuando terminó de limpiar la habitación, se tomó un momento para observar su trabajo. El desorden había desaparecido y el espacio estaba listo para el próximo huésped.
Sin embargo, la satisfacción de haber hecho bien el trabajo no borraba el cansancio físico que sentía. Sabía que, para el personal, este nivel de esfuerzo era su rutina diaria, y no podía evitar preguntarse cuánto más podrían soportar sin el apoyo adecuado. Salió al pasillo y vio a Ana acercándose con su carrito. ¿Todo bien?, preguntó ella, deteniéndose junto a él. Carlos asintió, pero su expresión delataba su agotamiento. Solo un día más pesado de lo que esperaba. Ana rió suavemente. Bienvenido a nuestro mundo, pero no te preocupes, mejora con el tiempo, o al menos te acostumbras. Esas palabras, aunque dichas con humor, resonaron en Carlos. No quería que el equipo simplemente se acostumbrara a una carga injusta. Quería que sintieran orgullo y satisfacción en su trabajo, algo que ahora parecía lejano. Mientras Ana se alejaba, Carlos tomó una decisión silenciosa. Debía encontrar la manera de cambiar las cosas, no solo por el bien del hotel, sino por el de todos los que trabajaban en él. Empujó su carrito hacia la siguiente habitación, con una nueva determinación. Cada paso lo acercaba más a comprender el verdadero problema, y cada tarea completada le daba más razones para solucionarlo. Aunque el día aún no había terminado, ya sentía que estaba más cerca de su propósito. Carlos continuó por el pasillo, empujando el carrito hacia la siguiente habitación en su lista. Aunque físicamente agotado, su mente no dejaba de analizar lo que había aprendido a lo largo del día. Cada interacción, cada detalle observado y cada conversación escuchada reforzaban su visión. El hotel no necesitaba solo mejoras en sus operaciones, sino una transformación completa en su cultura laboral. Cuando llegó a la habitación 412, la última asignada en ese piso, él se detuvo un momento para revisar su lista. El huésped ya había salido y no parecía haber complicaciones adicionales. Aún así, se preparó mentalmente para cualquier sorpresa. Abrió la puerta y se encontró con una habitación sorprendentemente limpia. La cama estaba deshecha, pero no había basura en el suelo ni toallas mojadas en el baño. Fue un alivio, aunque breve, para Carlos. Comenzó a trabajar rápidamente, colocando las almohadas en su lugar y cambiando las sábanas con movimientos más fluidos que al inicio del día. Ya no era el hombre torpe que había tardado demasiado en las primeras habitaciones. Sus músculos comenzaban a acostumbrarse al esfuerzo y cada tarea se sentía más automática. Sin embargo, esa rutina no impedía que su mente siguiera buscando soluciones. Mientras limpiaba el baño, recordó una conversación que había escuchado temprano en la mañana entre dos empleados de mantenimiento. Ellos discutían cómo ciertos problemas, como las fugas de agua o las luces defectuosas, tardaban días en ser resueltos debido a la burocracia interna. Eso lo hizo reflexionar sobre cómo los pequeños obstáculos podían acumularse, creando un impacto negativo en todos los niveles del hotel. Era evidente que había un enorme potencial desaprovechado. Terminó la habitación en un tiempo récord y decidió aprovechar el momento para reportar las observaciones que había acumulado durante el día. Sabía que Javier podría no estar receptivo, pero tenía que intentarlo. Bajó con el carrito hacia el almacén del personal donde esperaba encontrarlo. Al llegar, lo vio hablando con otro supervisor. Carlos esperó pacientemente a que terminaran, ajustando mentalmente cómo plantearía sus comentarios. Cuando Javier terminó la conversación, se giró hacia él. ¿Qué necesitas, Mendoza?, preguntó con su tono habitual de autoridad. Quería informarle de algunas cosas que encontré durante el día, comenzó Carlos, manteniendo la voz firme pero respetuosa. Hay fugas de agua en varias habitaciones y problemas de iluminación en la suite presidencial. También noté algunos errores en los horarios asignados, lo que nos hizo entrar en habitaciones ocupadas. Javier lo observó por un momento, evaluando sus palabras. ¿Y qué propones que haga con todo eso? No tenemos los recursos para solucionar cada detalle inmediatamente. Carlos respiró hondo. Entiendo que hay limitaciones, pero creo que podríamos empezar mejorando la comunicación entre departamentos. Si mantenimiento recibe los reportes más rápido, podríamos evitar problemas mayores. Javier frunció el ceño, pero no lo interrumpió. ¿Y crees que tú, siendo nuevo aquí, tienes todas las respuestas? No tengo todas las respuestas, admitió Carlos, pero he visto lo suficiente como para saber que todos estamos trabajando más de lo necesario por problemas que podríamos resolver si colaboramos mejor. El supervisor lo miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Lo tendré en cuenta, dijo finalmente, aunque su tono no era del todo convincente. Carlos sabía que no había ganado una batalla,
pero tampoco la había perdido. Al menos había plantado una idea, y eso ya era un paso adelante. Cuando terminó su turno, Carlos dejó el carrito en su lugar y salió por la puerta trasera del hotel. El aire fresco de la tarde lo recibió mientras caminaba hacia su pequeño alojamiento temporal. Aunque estaba exhausto, había algo en su interior que lo mantenía motivado. Cada día en este rol le daba más claridad sobre los cambios que debía implementar y cómo hacerlo. Mientras avanzaba por la calle, con las luces de la ciudad encendiéndose a su alrededor, se prometió a sí mismo que no se detendría hasta convertir este lugar en lo que siempre había soñado. Carlos despertó temprano al día siguiente, con el cuerpo aún adolorido por el esfuerzo del día anterior, pero con una clara determinación. Había aprendido mucho en solo un turno, pero sabía que necesitaría más tiempo para comprender completamente las raíces de los problemas del hotel. Su misión no era solo identificar fallos, sino descubrir cómo transformarlos en soluciones sostenibles. Llegó al hotel antes de que comenzara su turno, decidido a observar lo que ocurría en las primeras horas del día. Mientras caminaba hacia la entrada de personal, notó a un grupo de empleados congregados cerca del área de lavandería. Había murmullos y algunas expresiones de frustración visibles. Carlos se acercó discretamente para escuchar. La máquina principal sigue rota y nadie nos ha dicho cuándo la arreglarán, decía una de las empleadas mientras sostenía un montón de sábanas. Estamos doblando turnos y todavía no damos abasto. Rodríguez dijo que no hay presupuesto para reparaciones ahora, respondió otro empleado, dejando escapar un suspiro de resignación. Pero, claro, a los huéspedes no les importa eso. Solo ven que no tienen las sábanas a tiempo. Carlos sintió un nudo en el estómago. Este era otro ejemplo claro de cómo las decisiones administrativas afectaban directamente la moral del equipo. Aunque quería intervenir, sabía que no era el momento. Necesitaba más información antes de actuar. Con esa idea en mente, continuó hacia el área de empleados y recogió su carrito. Javier lo esperaba, con su habitual semblante serio. Hoy te asignaron las habitaciones del tercer piso. Asegúrate de seguir el horario y no te retrases, dijo sin siquiera mirarlo a los ojos. Carlos asintió y empujó su carrito hacia el ascensor. Mientras subía al tercer piso, decidió que hoy sería más observador que nunca. Había aprendido que los detalles pequeños a menudo revelaban los problemas más grandes. Al llegar a su primera habitación, notó algo interesante. Había una hoja de comentarios del huésped dejada sobre la mesa. La mayoría de los puntos eran positivos, pero uno resaltaba en tinta roja. El personal es amable, pero parece sobrecargado. Algunos detalles importantes se pasan por alto. Carlos tomó nota mental de ello. Incluso los huéspedes estaban percibiendo lo que él mismo había observado, un equipo trabajando al límite de su capacidad. Mientras continuaba limpiando las habitaciones asignadas, Carlos prestó especial atención a las interacciones en los pasillos. Vio a camareras moviéndose rápidamente con carritos sobrecargados, recepcionistas atendiendo llamadas mientras lidiaban con huéspedes en persona, y personal de mantenimiento que parecía siempre un paso atrás en su lista de tareas. Todo parecía ser una carrera constante contra el tiempo. Durante su pausa para el almuerzo buscó a Ana, quien estaba sentada sola en una esquina de la cafetería, mirando su teléfono. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Claro, respondió ella, con una sonrisa cansada. Mientras comían, Carlos le habló sobre lo que había escuchado esa mañana cerca de la lavandería. Ana asintió, confirmando sus sospechas. Es un problema de siempre. Todo aquí se repara solo cuando ya no hay otra opción. Mientras tanto, el trabajo se acumula y somos nosotros los que terminamos pagando el precio. ¿Alguna vez han intentado hablar directamente con Rodríguez?, preguntó Carlos, genuinamente interesado. Ana soltó una risa amarga. ¿Hablar con Rodríguez? Es más probable que nos ignore o nos regañe por cuestionar las cosas. No le importa lo que pensamos, Paek, solo que cumplamos con nuestras tareas. Carlos sintió cómo la frustración crecía en su interior. Esto iba más allá de problemas operativos. Era una cuestión de liderazgo inadecuado que estaba destruyendo la moral del equipo. Sabía que este sería uno de los mayores retos que tendría que enfrentar cuando finalmente revelara su verdadera identidad. Cuando terminó el almuerzo, Carlos volvió a su trabajo, pero su mente seguía procesando todo lo que había aprendido ese día. Cada conversación, cada observación, lo llevaba un paso más cerca de comprender lo que necesitaba hacer para cambiar las cosas.
Mientras empujaba su carrito hacia la siguiente habitación, se hizo una promesa. No dejaría que este ciclo de agotamiento y desmotivación continuara. Tenía el poder de cambiar las cosas, y lo haría, pero primero debía asegurarse de que el equipo confiara en él. Sin su apoyo, cualquier cambio sería efímero. Carlos terminó de limpiar la última habitación de su turno, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Cada conversación que había tenido con Ana y cada comentario que había escuchado entre los empleados apuntaban a un problema más profundo de lo que había anticipado. Los recursos limitados, la falta de comunicación y el liderazgo deficiente no solo estaban afectando el rendimiento del equipo, sino también su espíritu. Esto no era solo un hotel con fallas operativas, era un sistema que necesitaba una transformación desde la raíz. Decidió utilizar los últimos minutos de su día para observar más de cerca cómo interactuaban los diferentes departamentos. Empujó su carrito hacia el área de servicio donde se cruzó con Javier. El supervisor lo miró con su habitual expresión seria. ¿Terminaste tus habitaciones?, preguntó sin rodeos. Sí, todas listas, respondió Carlos, intentando mantener un tono neutral. Quería saber si hay algo más que pueda hacer antes de terminar mi turno. Javier levantó una ceja, visiblemente sorprendido. Eso no pasa seguido. La mayoría de los nuevos están deseando salir corriendo al final del día. Carlos sonrió ligeramente. Solo quiero entender mejor cómo funciona todo aquí. Es mi primer trabajo en un hotel y quiero aprender lo máximo posible. Javier lo observó por un momento antes de asentir. Si tienes tiempo, pasa por la lavandería. Siempre necesitan una mano allí. Carlos tomó esa oportunidad como un desafío. Sabía que la lavandería era uno de los puntos críticos del hotel y quería ver de cerca cómo trabajaba el equipo en una de las áreas más demandantes. Al llegar encontró un ambiente caótico. Piles de ropa blanca y toallas estaban apiladas en carritos, y solo 2 empleados trabajaban frenéticamente para intentar mantener el ritmo. ¿Necesitan ayuda?, preguntó Carlos, entrando al área con cautela. Uno de los empleados, un hombre mayor con expresión cansada, lo miró con desconfianza. ¿Quién eres tú? Carlos Mendoza, camarero en entrenamiento, respondió. Me dijeron que tal vez podría echarles una mano. El hombre resopló, pero señaló una pila de toallas mojadas. Dobla esas. Si no sabes cómo, te enseñaré. Carlos se puso a trabajar de inmediato, siguiendo las instrucciones que le daban. Mientras doblaba las toallas, observó el esfuerzo que implicaba cada parte del proceso. Las máquinas industriales funcionaban sin parar, pero las pilas de ropa seguían creciendo más rápido de lo que podían manejarlas. Los empleados apenas hablaban, concentrados en su tarea y con una evidente sensación de urgencia. Mientras trabajaba, el hombre mayor comenzó a hablar. Esto era diferente hace años. Teníamos más gente, mejores máquinas. Ahora nos dicen que hagamos más con menos. ¿Cómo esperan que sigamos así? Carlos no respondió de inmediato. Sabía que su identidad como dueño del hotel le daba una perspectiva única, pero en ese momento solo era un camarero más tratando de ayudar. Parece que tienen demasiado trabajo para tan pocas personas, comentó finalmente. Lo es, respondió el hombre, pero nadie parece escucharnos, solo quieren resultados, sin importar cómo lleguemos a ellos. Esa respuesta golpeó a Carlos con fuerza. Era una confirmación más de que el problema no era solo logístico, sino cultural. Si los empleados no se sentían valorados ni escuchados, era imposible esperar que dieran lo mejor de sí mismos. Cuando terminó de doblar las toallas, se despidió y regresó al área de personal para dejar su carrito. Mientras caminaba hacia la salida, se cruzó con Ana nuevamente. Ella lo miró con curiosidad al notar su expresión pensativa. ¿Todo bien?, preguntó. Carlos asintió, pero sus palabras llevaban un peso diferente. He aprendido mucho hoy. Ana sonrió. Eso es bueno. Aquí, todos los días aprendes algo nuevo, aunque no siempre sea fácil. Mientras salía del hotel esa noche, Carlos reflexionó sobre todo lo que había visto y oído. No podía simplemente reparar las máquinas o contratar más personal. Sabía que el verdadero cambio comenzaría cuando los empleados sintieran que eran escuchados y valorados, y para lograrlo, tendría que enfrentarse a la raíz del problema, una cultura de indiferencia que había permitido que estos problemas crecieran. Con ese pensamiento en mente, se prometió que encontraría una manera de cambiar las cosas, aunque eso significara enfrentarse a la resistencia de quienes estaban en el poder. Carlos llegó al hotel al día siguiente con una sensación renovada de propósito.
Las experiencias del día anterior habían solidificado su entendimiento de los problemas más profundos que enfrentaba el equipo. No eran solo problemas operativos, eran humanos. Los empleados trabajaban bajo presión constante, sin apoyo suficiente y con la sensación de que sus voces no eran escuchadas. Sabía que no podía solucionar todo de inmediato, pero estaba decidido a seguir aprendiendo y buscando formas de abordar estas dificultades desde la raíz. Al recoger su carrito de limpieza, notó a Javier revisando un listado junto a Sofía, la jefa de personal. Ambos parecían inmersos en una discusión sobre la asignación de turnos. Aunque Carlos no pudo escuchar mucho, captó palabras clave como falta de personal y horas extra. Esto confirmó lo que ya había sospechado. Los problemas no eran solo visibles en la superficie, sino que estaban presentes en todos los niveles de la operación. Con las primeras habitaciones asignadas, Carlos comenzó su rutina diaria. La primera puerta que abrió lo llevó a una suite ocupada recientemente. El desorden era manejable, pero mientras limpiaba notó algo peculiar. Una serie de notas dejadas por el huésped en la mesa de noche. Eran pequeños comentarios sobre lo que había disfrutado de su estancia y algunas críticas constructivas sobre el servicio. Una en particular captó su atención. El personal es amable, pero parece que están sobrecargados. Se nota en los detalles. Carlos se detuvo un momento para reflexionar sobre esas palabras. Aunque eran comentarios de un huésped, reflejaban exactamente lo que él mismo había observado desde dentro. Los empleados hacían lo mejor que podían, pero las limitaciones impuestas por la falta de recursos y la desorganización les impedían alcanzar su verdadero potencial. Más tarde, mientras empujaba su carrito hacia la siguiente habitación, se cruzó con Ana. Ella estaba cargando un carrito lleno de sábanas y se veía más agotada de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó Carlos. Ana suspiró. Sí, aunque parece que hoy todos los problemas decidieron aparecer al mismo tiempo. Las máquinas de lavandería están más lentas que nunca y Javier está más irritable que de costumbre. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de empatía y frustración. ¿Y alguien ha intentado hablar con Rodríguez sobre todo esto? Ana soltó una breve risa amarga. ¿Rodríguez? Él no escucha. Solo se preocupa por los números, no por las personas. Para él, si el hotel sigue funcionando, entonces no hay problema. Esa respuesta no sorprendió a Carlos, pero la realidad de escucharla directamente le dio más claridad sobre lo que debía hacer. Sabía que Rodríguez representaba el tipo de liderazgo que estaba fallando en inspirar al equipo. Si quería cambiar algo, tendría que enfrentar esa mentalidad directamente. Cuando llegó al almuerzo, Carlos decidió sentarse con un grupo diferente de empleados. Escuchó sus conversaciones mientras comían, captando fragmentos sobre sus preocupaciones, los horarios irregulares, las demandas de los huéspedes y la falta de reconocimiento. En ese momento se dio cuenta de algo importante. No podía simplemente aparecer un día como el dueño del hotel y esperar que las cosas cambiaran. Necesitaba que los empleados confiaran en él, que creyeran que sus intenciones eran genuinas. Esa tarde, mientras limpiaba otra habitación, Carlos comenzó a idear un plan. Si lograba recopilar suficientes observaciones y propuestas directamente del personal, podría crear un caso sólido para implementar cambios. No sería fácil y sabía que enfrentaría resistencia, especialmente de Rodríguez. Pero cada conversación, cada habitación limpia y cada error identificado le daba más fuerza para continuar. Cuando terminó su turno, Carlos salió por la puerta trasera, sintiendo que el peso de su misión aumentaba. Sin embargo, por primera vez desde que comenzó este experimento, también sintió una chispa de esperanza. Había encontrado aliados en Ana y otros empleados y sabía que juntos podrían comenzar a cambiar la narrativa del hotel. El camino sería largo, pero Carlos estaba listo para enfrentarlo un paso a la vez. Carlos regresó al hotel al día siguiente con una resolución más firme. Los días anteriores habían sido una montaña rusa de descubrimientos, frustraciones y aprendizajes. Ahora sentía que había llegado el momento de actuar con mayor intención. Sabía que no podía cambiar todo de inmediato, pero también entendía que los pequeños pasos podían marcar la diferencia. Su turno comenzó como de costumbre. Javier le asignó habitaciones en el quinto piso, pero esta vez Carlos decidió aprovechar cada momento para interactuar más con sus compañeros y seguir recopilando información valiosa. Al llegar al piso se encontró con Pedro, un camarero veterano que siempre parecía saber lo que ocurría en el hotel.
Pedro, ¿cómo va todo hoy? Preguntó Carlos, acercándose con su carrito. Pedro, quien estaba revisando su lista de tareas, soltó un leve bufido. Lo mismo de siempre. Mucho trabajo y pocas manos para hacerlo. Tú ya lo habrás notado. Carlos asintió. Sí, parece que siempre estamos al límite. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Casi 10 años, respondió Pedro con una mezcla de orgullo y cansancio en su voz. Este lugar solía ser diferente. Antes sentías que importabas, que tus esfuerzos eran reconocidos. Ahora solo somos números. Esas palabras resonaron profundamente en Carlos. Era la misma queja que había escuchado de otros empleados, pero viniendo de alguien con tanta experiencia, tenía un peso adicional. ¿Y crees que las cosas podrían mejorar? Preguntó con cuidado. Pedro lo miró por un momento, evaluándolo. Claro que podrían, pero para eso necesitamos alguien que nos escuche, alguien que de verdad entienda lo que es trabajar aquí abajo. Carlos agradeció la honestidad de Pedro y continuó con su trabajo. Mientras limpiaba las habitaciones asignadas, las palabras del camarero seguían rondando su mente. Si quería que los empleados confiaran en él, tendría que demostrar que estaba dispuesto a escuchar y actuar según sus necesidades. Más tarde, durante su pausa para el almuerzo, Carlos decidió sentarse con Ana y un pequeño grupo de empleados que parecían estar conversando animadamente. La conversación giraba en torno a los problemas recurrentes del hotel, pero también tocaba ideas sobre cómo mejorar las cosas. Si tan solo pudiéramos coordinar mejor los horarios entre los departamentos, dijo Lucía, una recepcionista joven. Muchos de los errores que ocurren podrían evitarse. Eso sería ideal, respondió Ana, pero aquí nadie nos pregunta cómo podrían hacerse mejor las cosas. Carlos vio una oportunidad. ¿Y si recopiláramos esas ideas? Si juntamos nuestras propuestas, tal vez podamos presentarlas de una manera que no puedan ignorarlas. El grupo lo miró con escepticismo al principio, pero Ana intervino. No es una mala idea, al menos podríamos intentarlo. ¿Qué tenemos que perder? Esa pequeña chispa de apoyo fue suficiente para que Carlos sintiera que estaba avanzando. Después del almuerzo, se propuso hablar con más compañeros y comenzar a organizar un plan. Si lograba unir al equipo en torno a propuestas claras y prácticas, podrían tener una oportunidad real de cambiar las cosas. A medida que avanzaba la tarde, Carlos se dio cuenta de que su papel ya no era solo observar. Había comenzado a plantar semillas de cambio, y aunque sabía que el camino sería largo y desafiante, también sabía que no estaba solo. Ana, Pedro, Lucía y muchos otros compartían su deseo de mejorar las condiciones del hotel. Cuando terminó su turno, Carlos salió del hotel con una sensación diferente. No era solo el dueño encubierto buscando respuestas, era un aliado, alguien dispuesto a luchar junto al equipo para construir algo mejor. Aunque aún quedaba mucho por hacer, por primera vez sintió que estaban en el camino correcto. Carlos regresó al hotel al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. Los primeros pasos para reunir ideas y unir al equipo habían comenzado, pero sabía que eso era solo el principio. Ahora necesitaba demostrar que sus intenciones eran genuinas, que no estaba ahí solo para hacer sugerencias, sino para trabajar junto con ellos y generar un cambio real. El turno de ese día lo llevó nuevamente al tercer piso, donde varias habitaciones requerían atención inmediata tras el checkout de los huéspedes. Mientras empujaba su carrito por el pasillo, se encontró con Lucía, la recepcionista que había hablado el día anterior durante el almuerzo. Ella parecía apresurada, pero al verlo se detuvo por un momento. Hola, Carlos, dijo con una leve sonrisa. Estuve pensando en lo que mencionaste ayer sobre recopilar ideas. Creo que es algo que necesitamos hacer, pero ¿de verdad crees que Rodríguez nos tomará en serio? Carlos notó la preocupación en su voz. Sabía que Rodríguez era un obstáculo importante, pero también entendía que la fuerza colectiva del equipo podría marcar la diferencia. No será fácil, admitió, pero si mostramos que nuestras propuestas son razonables y están enfocadas en mejorar el hotel, creo que tendremos más posibilidades. Lucía sintió, aunque su expresión aún mostraba dudas. Bueno, cuenta conmigo. Hay muchas cosas en la recepción que podrían mejorar si solo nos escucharan. Carlos agradeció su apoyo y continuó hacia su primera habitación. Mientras limpiaba, se tomó el tiempo para reflexionar sobre cómo podría organizar las propuestas del equipo. Necesitaban un enfoque claro, algo que fuera difícil de ignorar y que mostrara tanto los problemas actuales como las soluciones viables.
Más tarde, mientras trabajaba en otra habitación, Pedro apareció en la puerta, apoyándose en su carrito de limpieza. Ana me dijo lo que estás planeando, dijo con un tono curioso. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Carlos dejó lo que estaba haciendo y lo miró. Creo que sí, pero solo si todos trabajamos juntos. Tú llevas mucho tiempo aquí, Pedro. Tus ideas podrían ser fundamentales para mejorar las cosas. El camarero veterano cruzó los brazos evaluando sus palabras. Finalmente asintió. Está bien. No soy de los que creen en grandes cambios, pero siempre he pensado que hay formas más inteligentes de hacer las cosas aquí. Si necesitas mi ayuda, cuenta conmigo. Ese pequeño gesto de apoyo fue un gran paso para Carlos. Cada persona que se sumaba al esfuerzo reforzaba su convicción de que el cambio era posible. Sabía que Rodríguez y otros en la administración podrían resistirse, pero no podían ignorar una voz colectiva. Durante su pausa, Carlos aprovechó para reunirse informalmente con Ana y Lucía. Hablaron sobre cómo estructurar las ideas y quién más podría estar dispuesto a participar. Creo que Pedro puede ayudarnos a convencer a otros, sugirió Ana. Tiene experiencia y respeto entre el equipo. Carlos estuvo de acuerdo. Necesitamos a más personas como él. Esto no será fácil, pero cuanto más unidos estemos, más difícil será para Rodríguez ignorarnos. Cuando terminó su turno, Carlos dejó el hotel con una sensación de avance real. Poco a poco, los empleados comenzaban a confiar en él y a compartir sus ideas. Aunque el camino aún era incierto, Carlos sentía que estaban construyendo algo importante. Sabía que el verdadero reto estaba por venir, pero también sabía que cada conversación, cada pequeño paso, los acercaba a un futuro mejor para todos en el hotel. Carlos llegó temprano al hotel al día siguiente, decidido a consolidar los avances que habían comenzado a tomar forma. El apoyo inicial de Ana, Pedro y Lucía le había dado una chispa de esperanza, pero sabía que necesitaría más voces para construir un movimiento sólido que realmente pudiera enfrentar los desafíos internos del hotel. Su turno lo llevó nuevamente al quinto piso, donde varias habitaciones esperaban ser atendidas después del checkout. Mientras empujaba su carrito por el pasillo, escuchó una conversación entre dos empleados cerca del área de servicio. Era Pedro hablando con Javier, el supervisor de limpieza. Aunque no podía escuchar cada palabra, el tono serio de Pedro indicaba que estaba expresando una preocupación importante. Carlos se acercó lentamente, sin querer interrumpir, pero atento a los gestos de ambos. Pedro, con una postura firme pero tranquila, parecía estar hablando sobre la falta de suministros y el impacto en su trabajo. Javier, aunque visiblemente tenso, no lo interrumpía, lo cual era un buen signo. Pedro terminó su punto con un movimiento de cabeza, y Javier respondió con un asentimiento rápido antes de marcharse. Cuando Pedro se dio la vuelta, se encontró con Carlos. ¿Escuchaste algo?, preguntó, con un leve brillo de curiosidad en su mirada. No mucho, pero parecía importante, respondió Carlos. ¿Te escuchó? Pedro dejó escapar un suspiro. No lo sé. Javier siempre parece estar atrapado entre nosotros y Rodríguez. No creo que sea un mal tipo, pero no tiene mucho margen para tomar decisiones. Esa observación golpeó a Carlos con fuerza. Sabía que Rodríguez era el verdadero obstáculo, pero escuchar que incluso alguien como Javier, en una posición de autoridad, se sentía limitado, confirmó la profundidad del problema. No era solo un tema de supervisión directa, sino de una estructura que necesitaba un cambio fundamental. Carlos continuó con su trabajo, pero sus pensamientos seguían centrados en cómo involucrar a más personas en el esfuerzo por mejorar el hotel. Durante su pausa, buscó a Ana, quien estaba en la cafetería hablando con Lucía y otros dos empleados que Carlos aún no conocía bien. Decidió unirse al grupo, saludando con una sonrisa. ¿Cómo va todo?, preguntó mientras tomaba un asiento. Más de lo mismo, respondió Lucía, rodando los ojos. Errores en los horarios, huéspedes impacientes y Rodríguez ignorándonos como siempre. Uno de los empleados nuevos, un joven llamado Mario, intervino. ¿De verdad creen que podemos cambiar algo aquí? Parece que todo está diseñado para que fracase. Carlos vio la oportunidad de hablar. Creo que podemos, pero no será fácil. Si nos unimos y presentamos nuestras ideas de manera clara y estructurada, al menos podemos empezar a ser escuchados. Mario se cruzó de brazos, claramente escéptico. ¿Y qué pasa si Rodríguez nos despide? Él no parece del tipo que tolera cuestionamientos. Ana intervino antes de que Carlos pudiera responder.
Por eso tenemos que hacerlo juntos. Si somos suficientes, será más difícil para él ignorarnos o tomar represalias. Carlos sintió un orgullo silencioso al escucharla. Ella había comenzado a asumir un papel de liderazgo en el grupo, algo que fortalecía el esfuerzo colectivo. Mario, agregó Carlos, entiendo tu preocupación, pero esto no se trata solo de nosotros. Se trata de mejorar las condiciones para todos aquí. La conversación continuó, y aunque no todos estaban completamente convencidos, Carlos sintió que las ideas comenzaban a echar raíces. Cada vez más empleados estaban dispuestos a hablar, a compartir sus frustraciones y sus propuestas. Cuando terminó su turno, Carlos se quedó unos minutos más en el área de personal, revisando una lista improvisada de problemas y soluciones que había recopilado con la ayuda de los empleados. Sabía que aún era un trabajo en progreso, pero también sabía que el movimiento estaba tomando forma. Salió del hotel con una mezcla de cansancio y esperanza. Cada día le daba una nueva perspectiva, pero también le recordaba que el camino por delante sería desafiante. Sin embargo, no estaba solo. Ana, Pedro, Lucía y ahora Mario eran el comienzo de algo más grande. Carlos estaba decidido a seguir adelante, paso a paso, para construir un cambio real en el hotel. Carlos llegó al hotel al amanecer decidido a dar el siguiente paso en su plan. Durante los últimos días había recopilado ideas, observado las dinámicas internas y hablado con un número creciente de empleados. Aunque había avances, sabía que el tiempo era limitado. Rodríguez ya había mostrado signos de descontento por los cambios sutiles que estaban ocurriendo, y era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a investigar. El turno de ese día lo llevó nuevamente al tercer piso, un área que conocía bien. Sin embargo, mientras limpiaba las primeras habitaciones asignadas, algo parecía diferente. Los pasillos estaban más vacíos de lo habitual y había una atmósfera de tensión en el aire. Carlos decidió no darle demasiada importancia al principio, pero al salir de una habitación escuchó una voz familiar, la de Rodríguez. Esto es inaceptable, decía el gerente general, su tono severo. Estamos viendo demasiados cambios no autorizados en los procedimientos. Quiero saber quién está detrás de esto. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Rodríguez se refería a los pequeños ajustes que los empleados habían comenzado a implementar de manera informal, mejoras en la coordinación, ideas para simplificar tareas y una comunicación más eficiente entre los departamentos. Aunque nada de esto era oficial, claramente había captado la atención de la administración. Decidió continuar con su trabajo, manteniendo la calma mientras sus pensamientos se aceleraban. Este era un momento crítico. Si Rodríguez comenzaba a indagar más profundamente, corría el riesgo de exponer no solo a los empleados involucrados, sino también su verdadera identidad. Durante su pausa para el almuerzo, Carlos se reunió con Ana y Pedro en la cafetería. Ambos lucían preocupados, y no tardaron en expresar sus inquietudes. Rodríguez está molesto, dijo Ana en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Escuché que quiere reunir a todo el personal para una reunión de emergencia. Pedro asintió, su rostro serio. Esto no pinta bien. Si nos descubre, podríamos perder nuestros trabajos. Carlos sabía que este era un momento clave. Tenía que encontrar una manera de proteger al equipo mientras mantenía el impulso del cambio. Lo que hemos hecho hasta ahora es positivo, dijo, intentando tranquilizarlos. Los huéspedes están más satisfechos y el trabajo se siente un poco más fluido. Eso es lo que importa. Ana lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Pero ¿qué pasa si Rodríguez usa esto en nuestra contra? No todos están preparados para enfrentarlo. Carlos reflexionó por un momento antes de responder. Si Rodríguez llama a una reunión, necesitamos estar preparados. No vamos a confrontarlo, pero podemos mostrarle que los cambios no son una amenaza, sino una mejora para todos. El grupo estuvo de acuerdo, aunque el nerviosismo era palpable. Después del almuerzo, Carlos dedicó el resto de su turno a trabajar con aún más precisión y cuidado, asegurándose de no dar motivos para que Rodríguez cuestionara su desempeño. Sabía que cada acción contaba. Hacia el final del día, se confirmó el rumor, Rodríguez había convocado a una reunión general para la mañana siguiente. Carlos sabía que este sería el momento de la verdad. Mientras guardaba su carrito y se preparaba para salir del hotel, hizo un plan mental para enfrentar la situación. Necesitaba ganar tiempo y, sobre todo, proteger a los empleados que habían confiado en él. Al salir del hotel esa noche,
Carlos sintió el peso de la responsabilidad más que nunca. Había llegado el momento de tomar un riesgo mayor, de revelar parte de su visión, aunque aún no su identidad completa. Mientras caminaba bajo las luces de la ciudad, se prometió que no dejaría que el miedo detuviera el progreso que habían logrado juntos. Sabía que el futuro del hotel y de las personas que lo mantenían en pie dependía de las decisiones que tomaría en las próximas horas. Carlos llegó al hotel al amanecer, con la mente enfocada en la reunión general convocada por Rodríguez. Sabía que este sería un momento decisivo, un punto de inflexión que podría determinar el futuro de los empleados y del hotel en general. Mientras se dirigía al área de personal, se cruzó con Ana, quien lucía tensa pero determinada. ¿Listo para la reunión?, preguntó ella, su tono más serio de lo habitual. Carlos asintió, aunque sabía que las probabilidades no estaban completamente a su favor. Listo. Solo espero que podamos mantenernos unidos y enfocados en lo que realmente importa. Ana le dio una palmada en el hombro antes de seguir hacia la cafetería, donde varios empleados ya se estaban reuniendo. Carlos observó cómo el grupo crecía poco a poco, con expresiones que iban desde el nerviosismo hasta la resignación. Era evidente que todos sentían la tensión en el ambiente. Rodríguez entró al salón con una postura imponente, acompañado por Sofía, la jefa de personal, que parecía menos severa, pero igual de alerta. El gerente general se colocó al frente de la sala y comenzó a hablar con un tono frío y calculador. He convocado esta reunión porque hay cosas que están cambiando en este hotel sin mi aprobación, dijo Rodríguez, su mirada recorriendo a los empleados reunidos. Esto no es aceptable. Este hotel tiene estándares y protocolos que deben seguirse. Cualquier desviación de ellos no solo afecta a nuestra operación, sino también a nuestra reputación. Carlos observó cómo los empleados evitaban el contacto visual con Rodríguez, claramente intimidados. Sabía que este era su momento para actuar, pero tenía que ser estratégico. Dejó que Rodríguez continuara, manteniéndose alerta a cada palabra. Si alguien tiene algo que decir sobre lo que está ocurriendo, este es el momento, declaró Rodríguez, cruzando los brazos. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Finalmente, Carlos dio un paso adelante, consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Señor Rodríguez, comenzó con un tono calmado pero firme, creo que lo que está ocurriendo no es una desviación de los estándares, sino un esfuerzo colectivo por mejorar. Muchos de nosotros hemos identificado formas de hacer que el trabajo sea más eficiente y agradable para todos. Rodríguez lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. ¿Y quién te dio la autoridad para hacer cambios? Nadie me dio autoridad, respondió Carlos, manteniendo su compostura. Pero creo que todos aquí estamos comprometidos con ofrecer el mejor servicio posible. Y para hacerlo, necesitamos un entorno de trabajo que nos permita dar lo mejor de nosotros mismos. Varios empleados comenzaron a sentir en silencio, incluido Pedro, quien se adelantó para apoyar a Carlos. Es cierto, dijo Pedro, su voz firme. Hemos trabajado aquí durante años y sabemos que hay formas más eficientes de hacer las cosas. No estamos tratando de ignorar las reglas, sino de ayudar al hotel a prosperar. La sala empezó a llenarse de murmullos de apoyo. Rodríguez, visiblemente incómodo, intentó recuperar el control. Esto no es una democracia, espetó. Las decisiones las tomo yo y no toleraré insubordinación. En ese momento, Sofía intervino, su tono conciliador pero firme. Señor Rodríguez, tal vez deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Si estas ideas realmente están mejorando el servicio, podríamos considerarlas como parte de un plan más amplio. Rodríguez parecía a punto de replicar, pero la intervención de Sofía lo dejó sin palabras por un momento. Carlos aprovechó la oportunidad para proponer algo concreto. Podríamos organizar una presentación formal de las ideas que hemos recopilado. Así podemos demostrar cómo benefician al hotel y a los huéspedes. El silencio en la sala fue interrumpido por un murmullo de aprobación. Rodríguez, aunque claramente reacio, no podía ignorar la creciente presión. Finalmente dijo con voz cortante, tienen una semana para presentar sus ideas. Si no me convencen, todo vuelve a ser como antes. ¿Entendido? Carlos asintió, sabiendo que esta era una victoria parcial, pero crucial. Mientras la reunión terminaba y los empleados se dispersaban, sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba. Sabía que ahora dependía de él y del equipo demostrar que el cambio era posible. Y aunque el camino aún era incierto,
La chispa de esperanza que había encendido seguía ardiendo con fuerza. Carlos salió de la reunión con una mezcla de alivio y presión. Habían logrado que Rodríguez les diera una oportunidad, pero sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar. Una semana no era mucho tiempo para recopilar, organizar y presentar las ideas del equipo, pero era suficiente para demostrar que el cambio era posible. Ahora más que nunca necesitaba ganarse la confianza y el compromiso de todos. Esa misma tarde, Carlos reunió a Ana, Pedro, Lucía y algunos otros empleados clave en un rincón discreto del área de personal. Tenemos una oportunidad, comenzó, mirándolos a los ojos. Rodríguez nos ha dado una semana para presentar nuestras ideas. No será fácil, pero si trabajamos juntos podemos lograrlo. Ana, siempre dispuesta a tomar la iniciativa, asintió con determinación. Necesitamos organizarnos, dividir las ideas en categorías: comunicación, eficiencia, recursos y atención al huésped. Y necesitamos pruebas, agregó Pedro. Si podemos demostrar cómo estos cambios ya están teniendo un impacto positivo, será más difícil que Rodríguez los ignore. Lucía levantó la mano. Puedo encargarme de reunir los comentarios de los huéspedes. Siempre estamos recibiendo notas y sugerencias en recepción. Estoy segura de que hay material que respalda lo que estamos haciendo. Carlos sonrió, agradecido por el entusiasmo creciente del grupo. Perfecto. También debemos incluir números. Si podemos mostrar cómo estos cambios pueden reducir costos o aumentar la satisfacción de los huéspedes, Rodríguez lo verá como algo positivo para el negocio. Durante los días siguientes, el equipo trabajó incansablemente. Ana y Pedro hablaron con los empleados de cada departamento, recopilando ideas y preocupaciones. Lucía revisó los registros de recepción y encontró numerosos comentarios de huéspedes que destacaban la amabilidad del personal, pero también señalaban áreas de mejora. Carlos, por su parte, dedicó las noches a organizar toda la información en un documento claro y profesional, asegurándose de que cada propuesta estuviera respaldada por ejemplos concretos y datos. El trabajo en equipo comenzó a generar un cambio palpable en el ambiente del hotel. Los empleados, al ver que sus voces eran escuchadas, comenzaron a participar más activamente. Aunque la presión era alta, había una sensación de esperanza que antes no existía. Finalmente llegó el día de la presentación. Carlos se preparó en silencio, revisando cada detalle una última vez. Sabía que esta era su oportunidad no solo de convencer a Rodríguez, sino de demostrar que el equipo era capaz de liderar el cambio que el hotel necesitaba. La sala de reuniones estaba llena. Rodríguez estaba al frente, con su postura usualmente imponente, pero también acompañado por Sofía, quien parecía más receptiva. Carlos se puso de pie y comenzó a hablar, explicando cómo el equipo había identificado problemas clave y propuesto soluciones prácticas. Estas no son solo ideas, dijo Carlos, mientras proyectaba gráficos en la pantalla. Son mejoras basadas en la experiencia directa de los empleados y en las opiniones de los huéspedes. Cada una está diseñada para beneficiar tanto al personal como al hotel. El ambiente en la sala era tenso, pero a medida que Carlos avanzaba, los rostros de los presentes comenzaron a cambiar. Los gráficos mostraban cómo una mejor comunicación entre departamentos ya había reducido los errores en un 15%. Los comentarios de los huéspedes destacaban la importancia de mantener un personal motivado y organizado. Cada punto estaba respaldado con datos, ejemplos y propuestas específicas. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente Sofía habló. Esto es impresionante. Creo que estas ideas no solo son prácticas, sino necesarias. Rodríguez, aunque claramente menos entusiasmado, no pudo negar la evidencia. Está bien, dijo finalmente con un tono contenido. Pondremos en marcha estas propuestas como prueba. Pero recuerden, si no funcionan, todo vuelve a ser como antes. El equipo salió de la reunión con una mezcla de euforia y alivio. Habían ganado una pequeña pero significativa victoria. Carlos miró a Ana, Pedro y Lucía, sintiéndose orgulloso de lo que habían logrado juntos. Mientras el sol se ponía sobre el hotel, Carlos reflexionó sobre el camino recorrido. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero este era solo el comienzo. Habían encendido una chispa de cambio que con el tiempo transformaría el hotel en un lugar donde todos se sintieran valorados. Era un triunfo para el equipo y quizás también para él como líder.